posteriores, casi en cuestionamiento al evolucionismo, que una de ellas es el difusionismo y el particularismo histórico, para después dar paso a lo que sería ya la corriente de la escuela británica, el funcionalismo. Antes de seguir, sí me gustaría hacerles un comentario importante. Ustedes ya se han notado con las lecturas de este acercamiento a la antropología, a la teoría antropológica, de que es un arsenal de información. Es una cantidad impresionante de literatura y se divide en varias partes. Una que es descriptiva, etnográfica, hay una cantidad impresionante de etnografías, monografías de diversas culturas en casi todo el globo, y luego por otro lado lo que serían los trabajos teóricos, ¿sí? De ello es menor la literatura, pero también es mucha. ¿Sí? Solamente hay pocos libros que hablan de la crítica a la teoría antropológica. Uno de ellos es un libro ya clásico, porque es de los años 70 más o menos, no mal recuerdo, es el de Kaplan y Mendels, donde hacen una crítica a la teoría antropológica. Y ese libro se lo recomiendo, que a ver si lo pueden conseguir, ya es viejo, ese libro, para que se acerquen un poco ya a la teoría antropológica. ¿Cuáles son sus principios? ¿Y por qué surge? Y la necesidad de que surja una teoría antropológica. Y de ahí luego vienen las corrientes, que tienen sus propios postulados teóricos para explicar el desarrollo de las sociedades, porque una de las preguntas centrales de la antropología es cómo se originan las sociedades y cómo llegaron a las actuales. Y entonces, en virtud de eso, pues hay un desarrollo importante de la teoría. Y por otra parte, explicar un poquito, en términos muy generales, que en antropología su definición de teoría está muy relacionada a toda esa realidad observable que se tiene del trabajo etnográfico, y de ahí los constructos para poder crear una serie de propuestas teóricas para poder explicar esa realidad observable. Aunque hay una variante, por ejemplo, no es lo mismo una generalidad descriptiva que una teoría. Por ejemplo, si nosotros decimos que todas las sociedades donde existe o de las cuales hay registro etnográfico contienen el tabú al incesto, de ahí estamos hablando de una generalidad descriptiva, empírica. Estamos diciendo que de acuerdo al registro etnográfico, en ese acercamiento con las poblaciones, hay esa, o se contiene o se conoce ese tabú. Y la teoría lo que pretende es explicar la causalidad o el origen de ese tabú. Entonces la diferencia estriba en que se va creando un conjunto de ideas y preceptos para poder explicar esa problemática que en la realidad observable existe. Por lo tanto, las teorías son un constructo más abstracto de elementos para poder explicar. A veces esos constructos se convierten en variables justamente para poderlas ser operativas y explicarlas de esa realidad. Por ello, en nuestra primera corriente y aproximación a la corriente teórica de lo que sería el evolucionismo, teníamos como una recapitulación, porque eso ya lo vimos, tenemos ahí algunas cuestiones importantes. Lo que les interesaba a ellos era explicar cómo se desarrollan y evolucionan las sociedades a través de un método histórico en el cual pueden explicar de una dirección lineal el surgimiento a través de ciertas características culturales, tecnológicas, etc., el desarrollo de la evolución, llegando a la civilización como el punto máximo de desarrollo cultural, ¿sí? Y sus críticas a ello sería que finalmente simplifican ciertos procesos, que no necesariamente todas las poblaciones tienen que pasar por esos periodos o estadios evolutivos,
Otra cuestión era que algunos evolucionistas en ese tiempo, hay que recordar el siglo XIX, era que algunas comunidades primitivas, o aquellas llamadas primitivas, que eran un rezago de otras sociedades en términos tecnológicos, culturales, era así como una aberración de esas sociedades. Por lo tanto, ese tipo de sociedades permitía hacer una comparación con otras para poder explicar ese desarrollo evolutivo. El método aquí utilizado es básicamente documental, salvo Morgan, que hace un trabajo más empírico, más etnográfico. Lo demás es un trabajo más documental. Se les llama antropólogos más de gabinete, ¿sí? Y luego tiene otra cuestión interesante, que sería que no hay, o hay un etnocentrismo centrado particularmente en Europa, ¿sí? Y como Europa, el pináculo de la civilización. A raíz de esta visión de explicar a las sociedades humanas desde una visión antropológica, surgen otras corrientes en respuesta a estas propuestas, y una de ellas es el difusionismo. ¿Puedes pasar? Este difusionismo es importante porque es una respuesta al evolucionismo. Va surgiendo igual finales del siglo XIX, en donde ellos, su propuesta teórica es el contacto. El contacto cultural es aquel que va a permitir esa difusión a través de ciertos elementos, y uno de ellos es la migración, ¿sí? Y no solo la invención de ciertos elementos culturales de manera independiente de las sociedades o paralelas a ellas, como el evolucionismo lo decía. Es decir, si se acuerdan ustedes en su lectura de los estadios étnicos, donde habla de ciertas características tecnológicas, culturales del desarrollo de cada periodo, parece ser que las invenciones de cada periodo son independientes al contacto o influencia de otros pueblos. Por lo tanto, si en otro pueblo se conoce, imaginemos Europa, en la Edad de Hierro, se conoce la metalurgia, pues pudo haberse conocido en diferentes partes de Europa, pero de manera paralela, ¿sí? Y entonces eso explicaría un desarrollo tecnológico y por lo tanto el surgimiento hacia otra fase de un proceso evolutivo, ¿sí? En ellos dicen que no necesariamente es así, que no son invenciones independientes o paralelas, sino que esto se da a través de un contacto. Y entre más antiguo sea el invento y que geográficamente sea más extendido, es el punto central de ese contacto. Por lo tanto, se difunde hacia las otras esferas y relaciones culturales que tiene en las diferentes culturas. Y por lo tanto, el difusionismo también se consideran como los historicistas de esas influencias. Hay dos escuelas importantes en esta corriente teórica. Una es una escuela austriaca y la otra es una escuela norteamericana. Varios evolucionistas, uno de ellos, Rivers, se pasa al difusionismo porque considera que algunos de los conceptos y propuestas de estos postulados teóricos corresponden a la explicación más gradual y mejor hecha sobre el desarrollo de las sociedades. Aquí hay una cuestión muy importante, y la clase pasada preguntaba o hacían alusión a ustedes alguna pregunta, es decir, siempre se ha intentado, hasta el estructuralismo, de buscar esos universales humanos, ¿sí? Desde el punto de vista de la teoría siempre se trata de buscar esas regularidades para poder establecer una ley y esas generalidades. La física no tiene problemas en ello, ¿no? Sus teorías están basadas en esa experimentación observable y por lo tanto tienen esas cosas. En las ciencias sociales eso no resulta así, ¿sí?
Pero todas las corrientes teóricas, al menos las que vamos a ver ahorita, en este momento, pretenden buscar esas regularidades. El evolucionismo pretende explicar esa regularidad de esos universales a través de esa evolución gradual lineal. ¿Sí? Estaban muy influenciados por esa ortogénesis, es decir, esa evolución biológica, natural, innata, que se da y que se van adaptando los humanos a esa. Igual un poco la cuestión cultural. Pero se dan cuenta de que hay diversas poblaciones en otras latitudes que no corresponden a esos mismos procesos graduales de evolución o de desarrollo. Y entonces, ¿cómo explicarlos? Por lo tanto, mis conceptos y propuestos teóricos no me alcanzan, están limitados para explicar ello. ¿Sí? A esos límites llegan luego las corrientes teóricas. Igual el difusionismo trata de explicar ese desarrollo de las culturas a través de ese contacto. ¿Sí? Sus propuestas teóricas, y dos de ellas importantes como conceptos, es los círculos culturales, lo que le llaman lo culture cross, ¿sí? Y el otro es el complejo cultural. Cada uno de ellos hablan de que entre ellos esos contactos a través de la migración pueden dar la influencia y la difusión de los artefactos, elementos culturales que existen y que se van difundiendo y se van adaptando a los procesos de desarrollo de cada una de las culturas. ¿Sí? Y entonces ahí entra una primera conceptualización teórica, un primero concepto que habla de áreas culturales o complejos culturales. Dentro de todos los demás postulados teóricos del difusionismo, ¿sí lo alcanzan a ver bien? ¿Sí? Ellos no consideran las etapas de fases de desarrollo y de evolución. ¿Sí? No van con esa unidireccionalidad para explicar a las sociedades. Lo que les interesa a ellos es ver cómo se dan esos contactos en esas áreas culturales y cómo esos contactos se pueden difundir y qué extensión geográfica tienen. Si su extensión geográfica es muy amplia, por lo tanto, ese elemento cultural o invento es más antiguo. Si esa extensión geográfica no es tan amplia, por lo tanto, consideran que es más reciente. Esto fue muy llevado a cabo en estos primeros años del siglo XX. La arqueología retoma mucho de estos argumentos para explicar mucho de los contactos y las semejanzas de rasgos en los artefactos. ¿Sí? Y se adecuaba muy bien en algunos momentos para explicar algunas similitudes culturales entre uno y otros grupos. Aunque a lo mejor es muy difícil, si no tienes a la población viva, hablar de filiación cultural, ¿no? Pero da un intento de explicar cuáles son esos rasgos culturales comunes o las similitudes para explicar cuál ha sido o pudo haber sido el contacto con otros pueblos y otras culturas. ¿Sí? El préstamo cultural a través de ese contacto no es necesariamente igual que en el evolucionismo por una invención independiente de cada cultura. Parece ser que el contacto va a permitir que se desarrolle, se fomente esas invenciones a través de diferentes segmentos. Es decir, se puede inventar algún artefacto, hay un contacto, se difunde y se puede ir modificando y renovando, pero el origen está en algún punto determinado por una área geográfica importante. A lo mejor esto quedaría muy bien, esta visión difusionista quedaría muy bien en algunos elementos para explicar a lo mejor la cultura celta en Europa, ¿sí? Que hay diferentes elementos de diferentes lugares en Europa y hablan desde Suiza hasta Britania
los contactos y cómo pudo haber sido los contactos culturales a través, la teoría me permite a lo mejor entender y explicar cómo pudo haber sido esos contactos culturales y cómo pudo haber sido el desarrollo de esa cultura, ¿sí? Igual aquí en Mesoamérica con Teotihuacán, los estilos teotihuacanos los podemos encontrar desde la zona maya, en toda la parte del plano central, en diferentes partes, aunque no sean artefactos elaborados para ese lugar, a lo mejor la imitación del estilo, el tipo de etcétera, eso es un contacto importante, es como un ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, ellos argumentan que el mecanismo, la difusión, es el mecanismo principal para los cambios en un grupo, y así lo explica, ¿sí? Para el desarrollo de ese grupo. El problema que se tiene en las limitaciones teóricas en función de esos contactos es que no explica el origen de los rasgos culturales, ¿sí? No los explica. Si nosotros nos abocamos a lo que había comentado hace un momento de lo que sería parte de la teoría, es decir, va más allá para explicar la causa, hacerlo inteligible a los demás, ¿sí? Aquí el difusionismo queda un poco corto en explicar cuál es el origen de esos rasgos, ¿sí? Como el evolucionismo tiene problemas para explicar si realmente el proceso gradual es un proceso direccionado y que sí responde a las necesidades y a la presencia de todos los grupos, y que si eso es una manera gradual con una regularidad general hacia todos los grupos humanos que habitan el mundo. Entonces, esas son limitaciones, eso no lo explica, ¿sí? Y cada una de las explicaciones que da una corriente teórica va a tener sus limitaciones. En este caso, ahorita conocemos ciertas limitaciones de las corrientes que estamos viendo, buscando esas generalidades, algunos todavía siendo resistentes a esta idea de evolución ortogénica, no se quieren desprender de ella porque buscan esas generalidades, esas leyes universales, ¿sí? Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial ya no se le llama así, algunos teóricos le llaman que son teorías monocausales, y de esas teorías monocausales pues tenemos al marxismo, ¿sí? Al funcionalismo, al estructuralismo, etcétera, que a través de un precepto o un propuesto teórico tiene esa teoría, explicaría todo. Y ahí, bueno, vienen las críticas, es decir, el marxismo no explica todo, ¿sí? Pero el motor es su lucha de clases, sí, pero no lo explica, no explica todo lo que se quiere explicar en la sociedad. Bueno, esas son las condiciones importantes que queríamos ver en las corrientes que de alguna manera surgen en respuesta a las propuestas evolucionistas, como lo es el difusionismo, ¿sí? Y sus escuelas más representativas son en Alemania, en Austria, ¿sí? Smith y Garrett, y en Estados Unidos. Paralelo, un poco más o menos relacionado a esta época, surge lo que ya después es la corriente teórica del particularismo histórico. Y el particularismo histórico, su mayor representante es Franz Boas, ¿sí? Tipo, la genialidad como científico, y una persona que dio mucho y aportó mucho a lo que sería la antropología norteamericana. Entra en un momento muy interesante a la escena científica académica en Estados Unidos. Antes en Estados Unidos se buscaba tratar de academizar y tratar de hacer un trabajo más formal en cuestiones antropológicas, y eso relacionado a que en los años, en el siglo XIX, por 1890, ellos dan fin al problema indio, ¿no? Pero la
norteamericana es multiétnica, ¿sí? Entonces lo que ellos quieren es tener una manera de cómo explicar la presencia de esa población étnica por la inmigración y luego resolver su problema indio de los nativos del lugar a través de una serie de reservas sociales, culturales de sus poblaciones, ¿sí? En los años, por esos años, ellos van, algunos de los interesados estadounidenses van a Francia a un congreso, ahí conocen a Paul Broca y él les empieza a explicar cómo ir organizando una serie de cosas que tienen que ver más con lo académico y van formando museos, etc., ¿no? Tras esas ideas, posteriormente ya entra a la escena Franz Boas y va a crear una serie de instituciones, va a desarrollar una serie de trabajo importante y él también hace una crítica muy importante al evolucionismo cultural, donde dice vamos a dejarnos de esas cuestiones de historia y de proceso gradual y vamos a aplicar el método, un buen promotor del método inductivo en los trabajos de la antropología y por lo tanto él privilegia el trabajo de campo, ¿sí? Él se pasa muchos años, muchísimos años en las zonas con los esquimales haciendo trabajo y de ahí va a sacar varios de sus preceptos y propuestos técnicos. Entonces el particularismo histórico es lo que le da un sentido de cientificidad a la antropología norteamericana. Esa cientificidad estriba en que se debe de estudiar a las culturas en su particularidad histórica y en su desarrollo cultural dentro de su área geográfica cultural. Él aparte de ser geógrafo y no sé qué otras cosas hace y propone una serie de cosas para poder realizar mejor lo que sería el trabajo antropológico en Norteamérica. No sé si pudieron hacer la lectura del libro de Marvin Harris, del particularismo histórico. Es una de las corrientes teóricas muy interesantes. Justamente uno de sus preceptos culturales o propuestos teóricos, es el relativismo cultural, ¿sí? También hay una crítica al relativismo cultural si es muy exagerado, muy exacerbado, ¿sí? En decir que si este relativismo se lleva al extremo, entonces ¿cómo podríamos explicar muchas de las culturas que solamente de manera independiente se desarrollan y a veces eso no necesariamente es así? Entonces, vamos a dar un poquito de seguir con esto y si tienen algunos comentarios o preguntas respecto a la lectura, porque el difusionismo no les mandé la lectura, ¿no? Ahí hubo una pequeña equivocación, fue funcionalismo el que se les envió, no difusionismo, pero bueno, no hay mucho problema en ello, ¿no? Pero sí había la parte del particularismo histórico, ¿sí? Entonces, a mí me interesa mucho que sí me vayan siguiendo un poco los compañeros que no son del área de ciencias sociales, ¿sí? Algunos sí lo son, que tienen algún acercamiento a lo que sería este tipo de temas, ¿sí? Pero los que no lo son, pues sí me interesaría saber si me van siguiendo, si me voy haciendo entender o no, o qué dudas tendrían al respecto, ¿sí? Para que yo pueda tratar de resolvérselas, o sea, de la mejor manera posible, encaminarlos a esa parte de la teoría antropológica. ¿Sí? Ahí la llevamos. ¿Sí? Bueno, entonces
Comentábamos que este señor hace un cuestionamiento importante dentro de lo que sería también el evolucionismo hacia el método comparativo, en el sentido de que no es que esté mal el método comparativo, sino más bien se fundamenta más en su trabajo inductivo a poder realizar un trabajo particular con la población y no que a través de la comparación con otra cultura desarrollar los conceptos culturales, desarrollarla, sino que estudiar y analizar a la cultura en su área específica y ahí entender mucho de lo que sería la lengua, su cultura, ¿sí?, su medio ambiente, la relación que establece los individuos a través del medio ambiente, etc. Para que después de ahí él pueda entender que hay cosas del lenguaje, cuestiones de las características físicas que algunas veces no van en relación a su cultura, ¿sí? Esto ahorita lo explicamos un poco con un ejemplo, que él hizo un trabajo antropofísico hacia los inmigrantes europeos, que él se lo pide en Estados Unidos. Entonces, el método del particularismo histórico es que plantea una perspectiva histórica y geográfica circunscrita a la cultura. Se privilegia el método inductivo, se contrapone este método inductivo un poco a la historia conjetural que hacían los evolucionistas, ¿no? ¿Por qué conjetural? No es que los teóricos evolucionistas sean solo conjeturas, sino como no había un trabajo empírico particular de campo, entonces de lo que se basaban los evolucionistas eran de los reportes y de otras fuentes de información donde ellos iban argumentando su teoría. El que se hace trabajo de campo es Morgan, ¿sí?, pero no así los demás. Contrapone esa historia a hacer una reconstrucción histórica rigurosa, pero dentro del área geográfica determinada donde se ubica esa cultura, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer esa historia cuando estos grupos, al menos todavía esta idea de principios del siglo XX, final del XIX, cuando esta idea de los pueblos primitivos, muchos de ellos eran ágrafos? Entonces el trabajo de campo privilegia esa reconstrucción histórica, es decir, la construcción histórica desde la oralidad con la gente. Y es ahí a donde él propone ese tipo de rigurosidad histórica. Y justamente relacionado con ello resalta la importancia de la tradición oral. Esta propuesta del trabajo de campo intensivo creo que está muy relacionada a, él tuvo que haber leído todos los trabajos de Morgan y su relación con los iroqueses para poder entender que de alguna manera había que hacer un trabajo de campo que fuera constante, permanente, con las poblaciones, que tuviera contacto para poder desarrollar sus preceptos, sus propuestos teóricos. ¿Sí? Y el concepto de área cultural, a lo que refiere Boas, es una zona geográfica en la que puede haber una relativa una relativa similitud cultural entre los grupos. A eso se refiere de área cultural, a diferencia un poco de los difusionistas que hablan de área cultural, ¿sí?, o de rasgos culturales. Sus postulados teóricos, por lo tanto, los manejamos de esta manera. Hay una singularidad histórica de cada cultura. Ese es su particularismo, ¿sí? Cada cultura tiene una singularidad y se debe de estudiar en específico, ¿sí? Por lo tanto, cada cultura es una totalidad, ¿no? Los Coaquiltl, los iroqueses, Mega, etcétera, son, aunque muchos de ellos lingüísticamente comparten un territorio geográfico más amplio,
¿no? Por ejemplo, la nación Sioux llegaba de costa a costa, ¿sí? Entonces ahí sería la cultura Sioux con un área geográfica determinada, pero ahí su delimitación es muy grande. Por ejemplo, establecer una distinción analítica entre lo que es la esfera cultural, con esa totalidad, la raza y el lenguaje. Aquí es importante mencionar esto, a veces como que no se entiende mucho eso. ¿A qué se refiere? Era lo que les comentaba hace un momento, es decir, no necesariamente la raza, él sigue tomando el concepto de raza, pero tiene algunas, no está muy de acuerdo él, ¿sí? El lenguaje y la raza no necesariamente van a determinar la cultura de un individuo. Y él pone el ejemplo de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, los inmigrantes europeos, particularmente italianos y irlandeses. Porque a partir desde 1890 y tantos, después de que termina el problema indio para los norteamericanos, las migraciones de Europa a Estados Unidos, particularmente llegando a Nueva York, eran de miles de gentes. No había una restricción, ¿sí? O sea, llegaban oleadas de gente europea allí y de diferentes grupos. Por lo tanto, hasta 1924, antes de la recesión en Estados Unidos, se establece el acta de inmigrante, se promulga un acta del inmigrante para poder empezar a poner restricciones de quienes llegan. Después, la justificación seria de esa acta es que, pues bueno, después de la recesión, pues todos los grupos vandálicos que se dieron por la ley Bolster, siempre sacan a los italianos y irlandeses como los malos de la película, ¿no? Esto es que a Boas le encargan un trabajo, y le encargan un trabajo antropofísico para determinar si los rasgos o algunas características físicas de estos inmigrantes están más determinados a problemas de carácter social, cultural. Entonces hacen un estudio de miles de gentes, ¿sí? Y cuando François dice es que el asunto no es así, no podemos determinar que por ser y venir de un grupo o de una sociedad tengan menos o más taras que otros, ¿sí? Y particularmente pues estaban ubicados entre italianos e irlandeses, el asunto. Y él argumenta que no necesariamente, porque da un seguimiento y dice, los hijos nacidos de estos migrantes en Estados Unidos, aunque tienen características físicas y el lenguaje, no tienen la misma cultura de los que vienen de Sicilia a eso se refiere. Y entonces a él le encargan un trabajo muy importante en esa época, como uno de los principales representantes de la antropología, porque la antropología, desde que se va creando este instituto, buscando cómo se van agrupando la antropología biológica, la arqueología, la lingüística, la antropología cultural, etc. Y de esa herencia todavía vivimos. Son los departamentos cómo se van agrupando, cómo se agruparon, y es de lo que ahora también hemos dividido arqueología, antropología física, etc. y lingüística. Y es ahí como él va desarrollando una serie de trabajos en función de poner una profesionalización a lo que sería la antropología norteamericana. Otro de sus preceptos importantes, postulados teóricos, es justamente el relativismo cultural. No hay cultura mejor que otra, ¿sí? Simplemente cada una la tenemos que ser valorable en específico. Sin embargo, tiene sus limitantes esta visión relativista, es un relativismo muy exacerbado, muy exagerado, puede llegar a ver que cada una tiene un desarrollo único y que no tiene ningún contacto con otra, y que entonces tenemos una diversidad de culturas como si fueran las razas, diferentes razas, y cada una de ellas tiene una cultura aparte, y no es así, no necesariamente es así, ¿sí?
Y luego, derivado de la articulación del particularismo histórico con las ideas de la psicología, algunas corrientes teóricas de la psicología del psicoanálisis, se forma lo que sería después la escuela o la corriente de cultura y personalidad en Norteamérica. Es importante mencionarles también que casi todos los discípulos de Boas fueron personajes importantes en la antropología norteamericana. Casi todos ellos formaron departamentos, desarrollaron investigación. Margaret Mead, Ruth Benedict, Mary Herkowitz, entre otros. ¿Sí? Boas fue el que le da la cientificidad, la profesionalización a la antropología norteamericana, con un antecedente histórico muy interesante. Tiene antecedentes históricos importantes porque tienen una población indígena vasta, grupos locales, de los cuales ellos terminan con su problema desde una política muy colonial. Recuerden que en el siglo XIX hay toda una idea del desarrollo, del progreso y del colonialismo, ¿sí? Y en Estados Unidos resuelven su problema con casi la aniquilación de las poblaciones indias, pero también por colocarlos en lugares estratégicos de reserva, ¿sí? Es decir, hay una negación de la otredad ahí, y privilegian más bien la migración porque ellos son parte de una cultura migrante hacia las migraciones que vienen de Europa. Entonces, el particularismo histórico es una corriente interesante, importante, que surge de esta necesidad en Norteamérica, pero también surge como una propuesta teórica en contra, aparte, crítica al evolucionismo, y que algunos autores han marcado que también es un poco difusionista el particularismo histórico, pero otros autores dicen que no es así. El difusionismo sí maneja áreas culturales, rasgos culturales, ¿sí? Pero los postulados teóricos del particularismo histórico es que hay un relativismo cultural, se privilegia el método inductivo y por lo tanto es diferente el acercamiento a la realidad observable para poder explicar el desarrollo de las condiciones culturales de los habitantes que habitan en una región. Entonces, importantes son la incorporación de conceptos teóricos como área cultural, relativismo cultural, ¿sí? Y una propuesta histórica en contraposición a la visión ortogénica de la historia en el evolucionismo. Pues, en términos generales, se puede decir que tanto el difusionismo como el particularismo histórico son corrientes que han permitido hacer una crítica al evolucionismo y proponen a la par ellos una forma de entender el desarrollo cultural de los diferentes pueblos a través cada uno de diferentes cosas. Unos a través del contacto y la difusión, del conocimiento de elementos que por la migración se dan y que por ello se pueden conocer. Por ejemplo, ellos dan el ejemplo del arco y la flecha. Es tan extendido ese conocimiento que ese invento está tan regado que podemos ver que su extensión geográfica es tan amplia, podemos ver que es muy antiguo, pero también ver su punto de origen. ¿Sí? Y entonces esa parte no la ve el evolucionismo. El evolucionismo habla de inventos independientes de manera paralela, pudieron conocer lo mismo los unos o algún otro grupo, el arco, pero de manera independiente y paralela. Y hay un desarrollo tecnológico y pasan por ese proceso gradual todos. Acá no. Te dice, las invenciones tuvieron que haber sido en un contacto y metemos el concepto de rasgos y áreas culturales para ver que esa difusión se dio y cómo se va emancipando y se va adaptando a las diferentes culturas que de ellas ese invento o esa tecnología desaprovecha. Y el relativismo cultural propone justamente
no hacer una historia de ese tipo, sino hacer una historia en particular de la cultura y la comunidad en la que están trabajando, y a él le llama eso un relativismo cultural. Hay una particularidad histórica, hay una particularidad cultural en específico en una región y área cultural determinada. Privilegia mucho al principio de sus trabajos la geografía, que de alguna manera va determinando ciertos comportamientos culturales, y al final de su trabajo dice que no necesariamente es así. Otra virtud de Boas es esa, que él tiene estos conceptos, los lleva, pero después de tantos años de trabajo de campo en los esquimales dice, no necesariamente es así. Por eso cuando le encargan el trabajo con los inmigrantes, ya trae una experiencia importante, ya trae todo un bagaje teórico importante, y hace que se vea que no, por ser irlandés o italiano, no es el mismo el que llega, el que ya vive y se agrupa y forma una serie de cosas en los barrios de Nueva York, Chicago, etc. Es distinto. Sin embargo, hay un proceso cultural importante, hay una especificidad cultural importante, ¿sí? Y no son lo mismo italianos, irlandeses, británicos, chicanos, etc., en una región y área geográfica determinada, ¿sí? Sin embargo, comparten una cultura. Eso es, en términos generales, así muy, muy rápido, lo que sería el difusionismo y el particularismo, ¿sí? Para después, en la próxima sesión, de hablarles ya de lo que sería el funcionalismo y el estructural funcionalismo, ¿sí? Y después entrar a lo que sería el estructuralismo y la antropología marxista. Entonces vamos, pues como los evolucionistas, vamos de manera gradual, porque cada uno de ellos tiene una manera de acercamiento a la realidad, de tratar de explicar y de sus postulados teóricos. Sin embargo, todos parten de una misma base, quieren saber cómo se desarrolla la sociedad y cómo llegamos a ser lo que somos, ¿sí? Entonces, sí me gustaría algunas... bueno, entonces aquí lo que le veo igual y puedo estar bien equivocado. Después de lo que leí de Boas, a mí se me hace muy desentiendo, porque con todo y que sí hace críticas al difusionismo, tampoco podemos decir que era completamente antidifusionista. No, por eso muchos le dicen que también es difusionista. Porque dice que, bueno, por eso se tiene que ver cada caso en particular, y que algunas veces lo que te va a explicar va a terminar ganando si es la postura difusionista, pero otras veces no. Igual ya cuando lo ve uno más adelante con la escuela británica, pues también tiene su rasgo de funcionalismo. También es funcionalista. Sí, de algún modo sí. Hay una cuestión interesante aquí. Todos los personajes que estamos viendo, quitando a los evolucionistas, que fueron los primeros, pero todos los demás están asimilados, alimentados de todo ese bagaje teórico. Algunos, por ejemplo, me comentaba cuando nos daba clase José Luis Vera, que nos decía que a veces, en términos culturales, de antropología cultural, decirnos evolucionistas era como insultarnos. No así a los antropólogos físicos, ¿no? ¿Sí? Porque la teoría de la evolución darwiniana es otra cosa. Pero si les dicen evolucionistas a los antropólogos sociales, así como que pues, está retrasado, por decirlo. ¿Por qué? Porque es una propuesta teórica que ya se superó, y como quedarse en esa fase, pues sería una fase como de regresión evolutiva, ¿no? Por decirlo. No necesariamente así. Todos, de alguna manera, tenemos un bagaje teórico, aprendemos. Pero les voy a decir algo, no todos los antropólogos que hay, existen, no todos manejan las teorías antropológicas. O sea, conocemos los principios como un bagaje cultural, teórico, sabemos cuáles son las propuestas, pero no podemos decir, es que yo también soy funcionalista y también soy relativista y también soy estructuralista.
pues es un college. Somos sisters. Antes le llamaban eclécticos, ahora sí. no se les llama así, pero bueno. ¿Sí? Y seguramente Boas tiene algunos elementos importantes, los desarrolla, pero cuando saca sus postulados teóricos dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es ver a la cultura en particular. Vamos a dejarnos de generalidades históricas, sino hacer una rigurosidad histórica en esa relatividad cultural a la que yo me estoy enfrentando. ¿Sí? Y mete el concepto también de área cultural. Obviamente el concepto de área cultural o rasgos culturales es de otra, puede ser de otra corriente teórica como la del difusionismo, donde meten esos conceptos de área cultural para poder explicar ese contacto, ¿no? Y entonces van retomando elementos, si son áreas culturales, también hay una región geográfica, entonces hay que delimitar, hay que determinar sobre qué área geográfica está permeando esta actividad cultural o este rasgo cultural. Por eso con los arqueólogos ellos toman muy bien este tipo de teoría porque empiezan a ver semejanzas en rasgos de artefactos. Y entonces ellos empiezan a ver y dicen, bueno, hubo un contacto aquí y van explicando. Uno de los arqueólogos evolucionistas más interesantes es Gordon Chai, que es un clásico. Todos los estudiantes de arqueología de primer semestre se avientan a Gordon. Y a veces pues, no entendemos muy bien hasta después. ¿Sí? Y así va pasando. En las propuestas teóricas de la antropología cultural, estos son los principios. Y es cierto, algunos autores dicen, bueno, Boas dirá mucho de su particularismo histórico, su relatividad, pero pues sigue siendo un difusionista. Es un difusionista. Y otros dicen, no es un difusionista por una simple y sencilla razón. No necesariamente está adoptando la postura teórica para explicar una realidad concreta, observable. Está metiendo unos preceptos, unas propuestas, postulados teóricos para explicar esa realidad. Y su trabajo del campo lo privilegia, ¿no? Se aventó años con los esquimales, muchos. Y sacó mucho de sus estudios, dice acá el texto de Harris, de los estudios mitológicos y del folclore, Sí, porque ahí es donde pudo encontrar la diferencia entre los rasgos que habían sido, se habían ido a otra cultura por difusión y los que habían sido adquiridos por, se me fue el avión. Quiero hacer un de los que eran inventados, de los que fueron por difusión. Incorporados. Exacto. Ajá. Sí, porque hay préstamos. Claro. O sea, el contacto es un contacto por la migración. Pudo haber sido por muchas cosas, guerras, sequías. O sea, la gente va a buscar otras condiciones de vida. Me está persiguiendo este grupo, me voy, ¿no? Hay una sequía fuertísima, pues tengo que buscar, ¿no? Y llevas elementos culturales, ¿sí? También socioculturales. Y si hay una mezcla y te fusionas con el otro grupo, pues algunos elementos culturales tuyos se van quedando y otros se van readaptando y otros se sustituyen, etc., ¿no? Hay préstamos. Sí. Y muchos de estos préstamos culturales a lo mejor también son por alianzas de grupos. Hay que recordar que esta visión de la antropología es hacia las sociedades más tribales, más simples. No explicamos así, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, ¿no? O París, ¿sí? O sea, es más complejo. Se puede, pero en esa época no. El objeto de estudio de la antropología sabemos que es la cultura, su unidad de análisis, pero estaba privilegiada hacia los pueblos, hacia los pueblos llamados primitivos. Es decir, aquellos pueblos en donde ellos no tienen historia, hay que entenderlos, y también era la visión un poco colonialista, en donde, bueno, los británicos tenían colonias en África y colonias en la India, entonces había una visión, o sea, una de las críticas que le hacen hacia la antropología es que surge colonialista, pues sí que tiene, ¿sí? Pero se va desarrollando una serie de condiciones teóricas para poder explicar esas realidades de esos pueblos, ¿sí? Y esos pueblos, bueno, pues son esas particularidades, son pueblos con sociedades más simples, ¿sí? O sea, Lévi-Strauss hace su trabajo impresionante de las estructuras del parentesco
mucho con los trabajos, con las poblaciones de la Amazonía, son poblaciones simples. Y él aventura ahí un escrito sobre las estructuras complejas. Ya lo veremos cuando entremos a estructuras. A eso se refiere. Y también quería hacerles un comentario. En Europa también se vio a sí misma en esta condición antropológica, y esa visión a sí misma se vio con el folclore. ¿Sí? Desde los postulados evolucionistas siempre se vio hacia las poblaciones técnicamente más rezagadas, sociedades tribales, simples, como para explicar el proceso evolutivo que pudo haber tenido la sociedad y llegar a la civilización. Hacia Europa mismo también se ve y se saca el concepto de folclore. Y este concepto de folclore está muy acuñada a la época del romanticismo alemán en Europa. Y justamente esta idea de folclore es ir rescatando los usos y costumbres de los diferentes pueblos que habitan en Europa, de europeos. ¿Sí? Y empiezan a hablar de esta parte del folclore. Entonces, muchos de estos conceptos que fueron surgiendo en esas épocas son utilizados y readaptados a las corrientes que nosotros ahorita estamos viendo. Es por eso que algunos autores mencionan, es que finalmente está haciendo esta parte, está siendo un difusionista. ¿Sí? Pues entonces en ese retomar del concepto, y no lo retomas igual que como lo tienen en Europa, es en donde se da todo el... O a lo mejor hay que recordar que luego se utilizan los conceptos teóricos en función de la realidad que nosotros queremos explicar en esa realidad. O sea, hay que recordar que los argumentos teóricos nos permiten hacer más inteligibles las cosas, tratarlas de explicar, pero eso no quiere decir que la teoría sea la panacea de explicación de todo. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los alumnos quiere estudiar alguna cuestión antropológica y lo quiere estudiar desde la perspectiva de la teoría de la vida cotidiana, ¿no? Hay trabajos en la arqueología, en la antropología de la vida cotidiana. Obviamente lo que va a hacer es ir argumentando estos conceptos teóricos a una realidad observable y cómo los va explicando. Si los puede explicar cada uno de ellos, puede ser operativo. Si no, entonces tiene límites de explicación. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Es decir, no todas las teorías nosotros las tomamos para poder explicar algo de nuestros trabajos encajonado de lo como dice el autor. Más bien hacemos una como readaptación, adecuación de lo que nuestra realidad observable puede ser, y es como nosotros hacemos ese marco referencial para poder explicar algo. A veces cometemos el error, y todos lo cometemos, yo lo cometí, muchos de los hicieron ver, es que no necesariamente es así. Tú puedes readaptar un modelo para poder explicar algo. Si no explicas todo, entonces el modelo te falla, pero no eres físico. Si tu modelo no falla, no sirve. Aquí no es así tanto. O sea, ¿qué tanto puedes explicar esto? A ver, tú estás haciendo un estudio de poblaciones antiguas, ¿sí? A través de una perspectiva biocultural. Ok, explícame por qué las evidencias en las osamentas tienen un referente en la sociedad dentro de un contexto del paleoambiente en una categoría histórica determinada. Y entonces tomas un modelo y lo vas a explicar. Es lo que hacen estos. Bueno, mejor. Bien hecho. ¿Sí? Es un poco de eso. El trabajo de Marvin Harris, algunos ya lo conocen, otros apenas se estarán acercando a ellos. Es un trabajo muy bueno porque hace un ejercicio impresionante el señor para centrar y explicar cada una de las escuelas y corrientes teóricas de la antropología. Además es un libro, ¿no? Y nos da un panorama general, pero eso no quiere decir que sea el libro teórico por excelencia de la antropología, ¿no? Cada una de las corrientes, cada una de las escuelas tiene un representante importante y hay que leer la fuente, ¿sí?
Por ejemplo, en antropología simbólica, uno de los mayores exponentes, después de Edmund Leach, puede estar Víctor Thornhill. Entonces hay que leer a Víctor Thornhill y es maravilloso leerlo, pero si no tenemos la información de las categorías conceptuales que maneja, pues nos vamos a perder. Nuestra lectura no es fluida. Si conocemos los conceptos, nuestra lectura podría ser más fluida. Por eso el de Marvin Harris creo que ha estado para lo que necesitamos ahorita. ¿Sí? Es un trabajo que me parece bastante ameno. ¿Alguna otra cosa? Sobre la lectura del documento, Sí. por ejemplo, siguiendo el orden del capitulado, entiendo lo que dice la compañera en relación a que llega a la teoría del relativismo cultural haciendo la crítica del método comparativo. Sí. No puedes comparar A con B porque A es distinto de B. Sí. No puedes llegar a una conclusión de esto. Sin embargo, me genera duda, por ejemplo, cuando habla del puritanismo metodológico y del rechazo del fisicalismo. En ese sentido, no sé, fisicalismo. Tiene que ver con esta propuesta de la ortogénesis, es decir, que lleva una secuencia lineal de una sola causalidad para poder explicarlo todo. Y entonces ahí la propuesta de esa relatividad. Si tú no puedes explicar algo solamente a base de una sola cuestión, sino porque la cultura no es así. La cultura es dinámica y cambia, y tiene una diversidad de formas de poderla aproximarse a ella. Y ese puritanismo metodológico es ese, ¿no? Que no todo lo podemos ver a través de ese mismo cristal o esa misma óptica. A eso se refiere. Por No eso, por los restos que encontraron en África, podemos decir que todo el desarrollo del resto de la humanidad y de las culturas Sí. es igual. porque además no todos los registros, es que también tienen problemas a la interpretación del registro fósil, porque no pueden explicar algunas otras cosas que se parecen. Bueno, que descubren, no que aparecen, que descubren y no pueden explicarlo. ¿Sí? Aquí ya en antropología física Héctor les va a comentar muy bien, esta búsqueda del eslabón perdido tiene que ver con eso. O sea, si realmente no existe. El eslabón perdido no existe, pero es un constructo que nos motiva a buscar y a seguir. Y entonces vienen todas las teorías de gradualismo, etcétera, para poder explicar esa evolución